Nolan Pierce era un hombre de lógica, de datos y de pruebas. Ingeniero aeroespacial con años de experiencia y, al principio, veía este proyecto como algo rutinario. 2 años en una estación espacial remota que había estado fuera de servicio durante más de 50 años. Parecía ser solo otra misión de monitoreo y mantenimiento, pero al acercarse a la estación, una sensación de incomodidad comenzó a calar en el equipo. A medida que la nave de Nolan y su equipo se acercaba a la estación, los miembros del grupo empezaron a discutir las señales que habían estado recibiendo. Al principio, todos pensaron que eran solo interferencias, pero poco a poco, algo extraño comenzó a surgir. Una de las señales contenía un patrón demasiado preciso, demasiado específico para ser una simple casualidad. ¿Alguien más tiene esa extraña sensación?, preguntó Mark, el astrobiólogo del equipo, mientras miraba por la ventana, observando cómo la estación se hacía más y más cercana. Nolan lo miró y sonrió, tratando de restarle importancia al comentario. Aunque no lo admitiera, también él sentía algo en el aire, algo que no podía explicar del todo. ¿Qué sensación?, respondió Nolan, intentando mantener la calma. Como si nos estuvieran observando, dijo Mark, con una voz algo vacilante, como si él mismo dudara de lo que estaba diciendo. Nolan le dedicó una sonrisa nerviosa, pero en el fondo, sabía que no estaba completamente tranquilo. La estación, esa reliquia flotante en el vacío del espacio, tenía una presencia que se sentía más que se veía. Todo parecía demasiado quieto, como si la oscuridad misma estuviera esperando algo. Y entonces, estaban las señales. Inicialmente, las señales eran solo interferencia, eso era lo que pensaban. Pero conforme pasaban los días, comenzaron a mostrar un patrón. Un patrón que no podía explicarse por mera casualidad. No era solo ruido. Era algo calculado, algo preciso. ¿Creen que pueda ser una señal de vida?, preguntó Sarah, la astrofísica del equipo, mientras revisaba las lecturas en su consola. Nolan la miró y suspiró, aunque su rostro reflejaba una pequeña preocupación. No creo que sea una señal de vida, respondió con duda, aunque una parte de él comenzaba a preguntarse si estaba equivocado. Pero es demasiado preciso para ser una simple casualidad. Alguien o algo la está enviando deliberadamente. El equipo empezó a dudar. Nolan, siempre tan racional, no podía negar la extraña sensación que le recorría la piel. Las señales no solo indicaban la ubicación de la estación, sino que parecía que algo las estaba guiando, observando a su equipo desde lo más profundo de esa estación olvidada. No eran solo interferencias. Algo los estaba mirando. Algo o alguien. ¿Están listos para lo que vamos a encontrar?, preguntó Mark, con una ligera sonrisa que no lograba ocultar la tensión en su voz. Pero nadie respondió de inmediato. La pregunta era más grande de lo que todos se atrevían a admitir. ¿Estaban realmente listos para lo que encontrarían en la estación espacial? Mientras se acercaban, el aire se llenaba de una mezcla de emoción y miedo. La racionalidad de Nolan luchaba por mantener el control, pero algo en su interior, algo instintivo, le decía que este no era un simple error de comunicación. Era algo más grande. Algo que no podían controlar. La estación, lo que antes parecía un simple objeto de estudio, se estaba convirtiendo en una puerta hacia lo desconocido. Y sin quererlo, Nolan y su equipo se acercaban al umbral de algo mucho más aterrador de lo que podrían haber imaginado. La misión acababa de empezar, pero Nolan ya sentía que el viaje que habían comenzado podría cambiar todo para siempre. Una vez a bordo de la estación espacial, la primera impresión que tuvo Nolan fue la de un silencio abrumador. La nave, una vez deshabitada, ahora se sentía aún más vacía. Las luces parpadeaban con una tenue intensidad y el sonido de los pasos de los astronautas resonaba en los pasillos metálicos como si la estación estuviera devolviendo un eco de su propio olvido. Nada se veía fuera de lugar, todo parecía ordenado, pero había algo extraño, algo inquietante en la quietud de ese lugar. La tecnología obsoleta que adornaba las paredes era lo único que recordaba la era dorada de la estación, un vestigio de un tiempo ya pasado. Sin embargo, el ambiente era inexplicablemente frío. A pesar de la desolación, los miembros del equipo comenzaron a trabajar con rapidez, configurando los sistemas de monitoreo y revisando los primeros registros. La estación estaba cubierta de polvo, con algunos aparatos aparentemente fuera de servicio, pero nada que indicara una crisis inmediata. Todo parecía haber sido interrumpido por alguna razón desconocida, algo que no podían explicar de inmediato.
Nada fuera de lo normal hasta ahora, comentó Sarah mientras revisaba las lecturas de los sensores. Pero esto es raro. Parece que la estación se detuvo de golpe. Nolan asintió, pero permaneció callado, observando los monitores de los sistemas. Debe haber una explicación lógica, dijo mientras ajustaba algunos controles. Era la típica respuesta de Nolan, siempre buscando un razonamiento detrás de todo, incluso cuando las piezas no encajaban. Pero algo en su interior le decía que había más que simplemente una falla técnica. Había un peso en el aire, algo que no podía entender. A medida que el equipo avanzaba, la estación parecía seguir su propio ritmo, como si hubiera estado esperando la llegada de los astronautas. Sin embargo, cuando llegaron a la sala de grabaciones, el ambiente cambió. Las cámaras de seguridad, que deberían haber estado apagadas durante todo este tiempo, mostraron imágenes que los dejaron atónitos. En las primeras horas de exploración, Nolan y el equipo comenzaron a revisar las grabaciones. Lo que encontraron fue desconcertante, grabaciones de lo que parecía ser una rutina normal, hasta que de repente, en las imágenes, sombras extrañas comenzaron a moverse por los pasillos. No había nadie visible, solo figuras que se deslizaban sin explicación por el marco de las cámaras. Al principio pensaron que podría tratarse de algún error en el sistema o una distorsión en la grabación, pero cuanto más observaban, más claras se volvían las sombras. Y las distorsiones eran demasiado precisas para ser ignoradas. «Esto no puede ser», murmuró Sarah, su rostro palideciendo al observar los monitores. Nolan se acercó, frunciendo el ceño mientras analizaba las grabaciones. Su mente escéptica aún luchaba por encontrar una explicación lógica. Es probable que sea una interferencia en el sistema. Quizás algo en la estación está afectando las cámaras, sugirió, aunque la duda comenzaba a germinar en su mente. Pero cuando comenzaron a escuchar los susurros, las palabras incomprensibles que se filtraban a través del sonido estático, la sensación de incomodidad se transformó en algo mucho más profundo. La voz en las grabaciones no era humana, o al menos no de una forma que pudiera entenderse. Se sentían como murmullos, palabras que no tenían coherencia, pero que aún así transmitían una sensación extraña de urgencia. «Esto no es normal», dijo Mark, su voz tensa. «Las voces. ¿Quién podría estar hablando en una estación vacía?» Nolan no sabía qué pensar. Siempre había confiado en su razonamiento lógico, en la ciencia y en los hechos, pero esas grabaciones no podían ser ignoradas. A medida que las horas pasaban y los eventos extraños se acumulaban, el escepticismo de Nolan se desmoronaba lentamente. Era como si la estación tuviera vida propia, como si hubiera una presencia que los observaba, que los había estado esperando. Y lo peor de todo era que las señales que habían recibido antes de llegar a la estación, aquellas que habían sido el centro de su misión, parecían provenir de algo dentro de la misma estación. Algo que estaba activamente observándolos. ¿Las cámaras nunca estuvieron activadas?, preguntó Nolan, su voz ahora algo más tensa, mientras revisaba los registros de las cámaras nuevamente. «No, no deberían haberlo estado», respondió Sarah, mirando los datos en su pantalla. «Y aún así, aquí están, funcionando de alguna manera». En ese momento, la realidad comenzó a volverse borrosa para Nolan. Las señales, las sombras, las voces, todo apuntaba hacia algo más grande, algo que no podían controlar. La estación, que originalmente había sido un simple lugar de investigación, se había convertido en un enigma aterrador, y Nolan no podía sacudirse la sensación de que algo los estaba acechando, esperando el momento adecuado para revelar su presencia. Esa noche, Nolan no pudo dormir. El silencio de la estación era ensordecedor, y el peso de los eventos recientes parecía aplastarlo. Después de pasar horas revisando los sistemas, intentando encontrar alguna explicación lógica a las grabaciones y los extraños sucesos, su mente comenzó a colapsar bajo la presión. Fue entonces cuando cayó en un sueño profundo, aunque no fue un sueño normal. En su sueño, se encontraba solo, de pie en un vasto y oscuro espacio, rodeado por una neblina espesa que parecía moverse como si tuviera vida propia. Algo lo observaba, aunque no podía ver nada claro en la penumbra. La sensación era insoportable, como si estuviera atrapado en un lugar que no debía estar. Fue entonces cuando apareció la figura. No tenía rostro, ni cuerpo, solo una silueta oscura que parecía disolverse en el aire. La figura se acercó lentamente, y Nolan pudo escuchar su respiración, suave, como si estuviera justo detrás de él. La voz llegó en susurros, no como palabras claras, sino como una sensación que se instalaba en su mente.
No puedes escapar, dijo la figura, y las palabras se arrastraron por la oscuridad, penetrando su conciencia. Nolan intentó gritar, pero su voz no salía. El terror lo envolvía, pero la figura no parecía moverse, solo susurraba más cerca de su oído, mientras la neblina lo rodeaba cada vez más, apretándolo con una fuerza invisible. La sensación de no ser capaz de escapar lo consumía. De repente, Nolan despertó en su litera, sudando, su respiración agitada. El sueño había sido tan vívido, tan real, que aún podía sentir el frío de la neblina en su piel. Estaba en la estación, rodeado por los pasillos metálicos, pero la sensación de estar atrapado seguía allí, como una sombra que lo perseguía. El día siguiente llegó, y con él, una sensación aún más desconcertante. Nolan se levantó temprano, como siempre lo hacía, y comenzó a revisar los sistemas de la estación. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. Al ir a la mesa de trabajo, se dio cuenta de que había una taza de café frente a él. No la había puesto allí. No había preparado café. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. Pero la taza estaba ahí, con el café aún caliente, como si alguien la hubiera colocado recientemente. Se sacudió la sensación de incomodidad y decidió seguir adelante con su jornada. Sin embargo, al revisar algunos documentos, notó algo aún más extraño, un conjunto de informes que no recordaba haber tocado. No estaba seguro si los había dejado en la mesa la noche anterior, pero algo en su interior le decía que no era así. Las páginas estaban ligeramente arrugadas, como si alguien las hubiera hojeado y luego dejado de manera descuidada. Nolan intentó racionalizarlo, pensar que tal vez había olvidado algo, o que alguien en el equipo había movido los objetos. Pero algo en su mente comenzó a romperse. No era solo un simple descuido, no era solo un olvido. Había algo en la forma en que las cosas se movían y aparecían que no podía comprender. La paranoia comenzó a crecer como una sombra sobre él. Mientras caminaba por los pasillos, sus ojos se detenían en los rincones oscuros, en las puertas que no recordaba haber dejado abiertas. Podía jurar que sentía algo más, algo invisible, que lo observaba en cada paso que daba. Como si la estación misma estuviera esperando algo. O tal vez algo más estaba esperando a que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Esa misma tarde, Nolan reunió al equipo en la sala de monitoreo. Estaban todos allí, mirándose unos a otros con la misma sensación de inquietud que lo había invadido a él. ¿Alguien más está viendo lo que estoy viendo?, preguntó, su voz tensa, incapaz de ocultar el nerviosismo. Mark fue el primero en hablar, su rostro una mezcla de confusión y miedo. Lo que está pasando aquí no tiene sentido. He encontrado más cosas fuera de lugar. Y no estoy hablando solo de los objetos, Nolan. Cosas que no recuerdo haber hecho. Cosas que parecen haber sido alteradas. Sara asintió, mirando alrededor de la habitación, como si esperara ver algo moverse de repente. No estoy segura de si alguien de nosotros está haciendo esto, o si realmente estamos siendo manipulados por algo fuera de nuestro control, dijo, su voz temblando ligeramente. La tensión en la sala era palpable. Nolan sentía que sus propios pensamientos se nublaban, que las fronteras entre lo que era real y lo que no lo era se desdibujaban cada vez más. La estación, que antes parecía un lugar aislado pero seguro, ahora era una cárcel. Pero lo peor de todo era la duda que se había sembrado entre ellos. Estaban preguntándose si alguno de ellos estaba manipulando los eventos, si estaban siendo víctimas de una broma cruel, o si realmente algo los estaba observando, manipulando cada acción, cada objeto, cada gesto. Y en lo más profundo de su mente, Nolan ya no sabía qué pensar. La figura del sueño, la voz sin rostro, la sensación de que algo los vigilaba, todo se mezclaba en su cabeza, y la línea entre lo real y lo paranormal se difuminaba rápidamente. Si algo los observaba, si realmente estaban siendo manipulados, ¿cómo podrían escapar? O peor aún, ¿podrían escapar en absoluto? Nolan pasó los días siguientes sumido en una espiral de desesperación y obsesión. Cada vez que se adentraba más en los registros de la estación, cada vez que exploraba un rincón más profundo de los sistemas, las respuestas se volvían más desconcertantes. Cada vez más fragmentos de información comenzaban a encajar, pero el patrón que emergía era aún más aterrador. Una tarde, después de haber revisado decenas de archivos archivados, Nolan dio con algo que no esperaba encontrar: registros secretos, aquellos que habían sido ocultados incluso de los astronautas originales. La estación había sido construida no solo para estudiar los límites del espacio, sino para algo mucho más grande, mucho más peligroso.
El propósito original no era solo investigar señales o estudiar el vacío cósmico. No, la estación había sido diseñada como un experimento para estudiar algo mucho más allá de la comprensión humana, la conciencia cósmica. Los registros, que ahora se presentaban en fragmentos dispersos y ocultos, revelaban cómo los primeros astronautas habían sido enviados allí con la intención de conectarse con algo que no era humano. En su búsqueda por comprender los secretos del universo, los científicos pensaron que podían controlar una fuerza más allá de la naturaleza. Y lo hicieron. Pero no de la forma que esperaban. Los astronautas que llegaron a esa estación no desaparecieron por accidente, como creyeron las autoridades, se habían desvanecido porque lo que habían encontrado en ese lugar no podía ser comprendido por la mente humana. Dios mío, susurró Nolan, mientras pasaba rápidamente por las páginas, cada vez más atónito por lo que leía. Lo que descubrió fue aún más inquietante. La estación no solo estaba recibiendo señales. No solo era un punto de escucha, como creían al principio. La estación misma había sido diseñada para transmitir una señal dirigida hacia el espacio profundo, hacia algo más allá de la galaxia, hacia algo que no tenía forma, que no tenía nombre, que existía fuera del tiempo y del espacio tal como los humanos lo entendían. Una señal que no era para cualquier observador, sino para un observador cósmico, una inteligencia que había existido desde el principio del tiempo, más antigua que cualquier forma de vida que pudiera imaginarse. Al principio, Nolan pensó que era una broma cruel del destino. ¿Cómo podía ser posible que algo tan incomprensible estuviera sucediendo? Pero al seguir leyendo, las pruebas eran irrefutables, la señal era real, y lo que estaba esperando en el otro lado no era simplemente un ser alienígena, como ellos habían creído. No era una forma de vida que pudiera medirse o describirse. Era una inteligencia cósmica que existía en una dimensión más allá de su entendimiento, un ser que había estado observando la humanidad desde su origen y ahora, por alguna razón inexplicable, había decidido interactuar. Nolan se sintió como un insecto atrapado en una telaraña, consciente de que ya no estaba solo. La estación no era un refugio. Era un punto de contacto, una herramienta que había sido diseñada por mentes humanas para conectar a la humanidad con algo mucho más grande, mucho más aterrador. La entidad que había estado observándolos, que les había manipulado y mostrado las sombras en los pasillos, no era simplemente un espectro, un ente alienígena. Era una conciencia cósmica, una inteligencia que existía más allá de la comprensión, que observaba el curso del universo como alguien que mira a través de un microscopio. Pero lo peor de todo no era que los observaba. Lo peor era que ellos, los astronautas, no eran meros testigos de su presencia. Eran los experimentos. En ese momento, Nolan se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La entidad no se interesaba por ellos como individuos. Ellos eran solo los transmisores de una señal. La estación había sido construida para recibir información de ellos, pero también para enviar información de vuelta. Habían sido seleccionados no por su habilidad, sino porque la estación era la última parte de un experimento cósmico más grande, y ellos eran las piezas de ese experimento. La conclusión aterradora golpeó a Nolan con toda su fuerza, no solo estaban siendo observados. Ellos eran el foco de algo mucho más allá de su comprensión. La entidad estaba esperando a que llegara el momento en que decidiera interactuar. Pero Nolan no podía siquiera imaginar lo que eso significaba. ¿Cómo podían los seres humanos, con sus mentes limitadas, interactuar con algo tan antiguo, tan grande? La estación comenzó a vibrar, como si el mismo metal que la componía estuviera resonando en una frecuencia que Nolan no podía entender. Las luces parpadearon y un sonido bajo, como un susurro cósmico, comenzó a llenar los pasillos. Nolan se dio cuenta de que no solo los observaban. La entidad los estaba llamando, y algo mucho peor que la muerte los aguardaba en el otro lado de la señal. Al final, Nolan comprendió lo que había estado pasando todo el tiempo. No eran ellos quienes investigaban. Eran ellos los investigados. Y ahora, el experimento había alcanzado su clímax. La gran pregunta, la que Nolan no podía dejar de pensar, flotaba en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué sucedería cuando la entidad decidiera finalmente interactuar con ellos? El equipo, impulsado por el pánico, comenzó a moverse frenéticamente, buscando una salida, buscando una forma de escapar de la estación. Sabían que no podían confiar en las señales, que no podían confiar en nada. La estación había comenzado a fallar, pero no de una forma normal.
Las luces parpadeaban de manera errática, las puertas se cerraban solas y los sistemas de comunicación estaban completamente caídos. Era como si la misma estación estuviera reaccionando al miedo, como si algo estuviera bloqueando su intento de huir. «No podemos quedarnos aquí», gritó Mark, mirando desesperado a su alrededor. La ansiedad se reflejaba en cada uno de los rostros del equipo mientras corrían por los pasillos metálicos, buscando una respuesta, una solución. Sarah, con las manos temblorosas, revisaba los controles en la sala de monitoreo, pero no había nada que pudiera hacer. El pánico se estaba apoderando de todos, y aún no comprendían completamente lo que estaba sucediendo. Las paredes parecían moverse, las sombras se alargaban y todo parecía estar conspirando para impedirle salir. A medida que la estación fallaba por completo, una sensación opresiva envolvía a Nolan. En medio del caos, él no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Ellos no eran simplemente observados. Estaban atrapados, como ratones en una jaula, siendo parte de un experimento mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Y ahora, la estación misma se estaba cerrando sobre ellos. «Nolan, apúrate», gritó Sarah mientras corría hacia la compuerta de evacuación, pero era demasiado tarde. Un rugido bajo, un sonido que parecía venir de todas partes a la vez, hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Las luces parpadearon una vez más, y luego se apagaron por completo. Nolan quedó solo. Los demás habían desaparecido, las puertas se cerraron detrás de él con un estrépito ensordecedor. El equipo, o lo que quedaba de él, ya no estaba en la estación. Se habían ido, de una manera u otra. Pero Nolan no podía mover un músculo. No sabía qué quedaba por hacer. El miedo lo paralizó, y la desesperación lo consumió. Estaba atrapado en un lugar sin escape. La estación seguía retumbando, como si los sistemas de la nave estuvieran intentando mantenerlo allí. Cada pasillo, cada habitación, todo parecía estar sellado. Y lo peor era la sensación constante de ser observado. Como si algo estuviera esperando, observando desde las sombras, esperando a que él tomara una decisión, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Finalmente, Nolan se dirigió hacia una de las grandes ventanas que daban al espacio exterior. Sus manos temblaban mientras se acercaba, incapaz de apartar la vista de las estrellas que brillaban a lo lejos. Algo había cambiado, aunque no podía explicarlo. Las estrellas, que antes parecían estar distantes y firmes en su lugar, ahora se movían hacia él. Lentamente, sin prisa, pero de una manera inconfundible. El espacio, que siempre había sido un lugar de maravilla y misterio, ahora le resultaba terriblemente claustrofóbico. Las estrellas parecían acercarse, como si algo estuviera flotando hacia él. Algo, no humano. Algo que provenía de una dimensión más allá de la suya. En ese instante, el último susurro de la entidad se filtró en su mente, claro como si fuera una voz que provenía de su propio ser, pero aún ajena a él. La voz sin rostro, la presencia cósmica que había estado observando, que había estado esperando, le habló una vez más. «No hay escape, Nolan, no hay escape». La palabra escape se arrastró por sus oídos, resonando con una frecuencia que hizo que su cuerpo se tensara. No importaba lo que hiciera, no importaba lo que pensara. La entidad estaba allí, y Nolan entendió al fin la magnitud de su destino. Ya no importaba si entendía lo que estaba ocurriendo. Lo único que importaba era que ya no estaba solo. Mientras observaba cómo las estrellas se acercaban, como si el espacio mismo fuera a devorarlo, Nolan comprendió, con una claridad aterradora, que nunca hubo un escape. El experimento no había sido sobre la estación. Había sido sobre él. Y ahora, el observador estaba listo para interactuar de una forma que ningún ser humano había experimentado jamás. La estación estaba atrapada en una realidad que no podía escapar. Y lo mismo ocurriría con él. Las estrellas, ahora casi a su alcance, lo rodearon, y la oscuridad comenzó a tragarse todo. Todo lo que quedaba era la presencia de la entidad, el susurro final, y la abrumadora sensación de ser parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, que los humanos jamás podrían comprender. Nolan Pierce ya no estaba solo. La última pregunta flotó en el aire, una verdad ineludible. ¿Qué pasaría cuando la entidad decidiera finalmente interactuar? El silencio lo envolvió todo. Y el universo, implacable e interminable, continuó observando. ¿Estamos realmente solos en el universo o hay fuerzas más allá de nuestra comprensión observándonos? La historia de Nolan nos hace cuestionar la naturaleza del universo.
¿Es posible que no estemos tan solos como creemos? Si existe una inteligencia cósmica observándonos, ¿qué significa esto para nuestra existencia? Tal vez nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de la vida misma es limitada, y lo que creíamos ser las fronteras del universo podrían ser solo un pequeño fragmento de algo mucho más grande e incomprensible. ¿Cuántas veces hemos mirado las estrellas sin pensar que tal vez esas mismas estrellas nos están mirando a nosotros? ¿Hasta qué punto el miedo a lo desconocido nos lleva a perder el control de nuestra propia realidad? A medida que Nolan y su equipo se adentran en lo inexplicable, el miedo empieza a trastocar su percepción de lo que está sucediendo. Lo desconocido, el miedo a lo que no pueden entender, comienza a erosionar su sentido de control sobre la situación. ¿No es el miedo una de las fuerzas más poderosas que tenemos, capaz de distorsionar nuestra visión de la realidad y hacernos perder el control? ¿Cómo reaccionaríamos si nos enfrentáramos a algo tan vasto y más allá de nuestra comprensión? La historia plantea la pregunta de si, en nuestra búsqueda de respuestas, estamos perdiendo la capacidad de mantenernos firmes en lo que sabemos, o si simplemente el miedo nos hace vulnerables a lo que aún no entendemos.